Muy buen día. En esta ocasión vamos a concluir el análisis del circuito RC, el cual ya iniciamos previamente, pero en esta ocasión vamos a modificar el circuito. Una vez que se modifica el circuito, vamos a obtener las expresiones de voltaje en el capacitor, voltaje en la resistencia y la corriente del circuito. Una vez que se obtienen las expresiones, vamos a obtener valores, vamos a obtener una tabla de valores y a partir de esos valores vamos a graficar cada una de las expresiones anteriores para verificar cómo se comporta cada una de las variables previamente mencionadas. Muy bien, pues hay que recordar que en el análisis anterior tenemos un circuito que se muestra en la imagen, un circuito RC en el cual el interruptor está conectado en el punto A. Y si decimos que se ha alcanzado el estado permanente, porque el tiempo que transcurrió es mayor a 5 constantes de tiempo, que es el mínimo necesario para considerar que en un circuito RC ya se ha alcanzado el estado permanente, pues podemos decir que este voltaje del capacitor ya se cargó, ya llegó a su máximo valor posible para este circuito. Y para este circuito es que ya alcanzó el valor de la fuente de alimentación, el voltaje de entrada. Entonces, una vez que ya estoy en esa condición de estado permanente, lo que voy a hacer o lo que me pide el ejercicio es cambiar el interruptor. Este interruptor lo voy a cambiar y lo voy a conectar en el punto B. Ahora bien, antes de hacer el cambio, quiero que observen algo que es importante mencionar. Cuando estoy analizando el circuito en el interruptor y el interruptor está conectado en el punto A, la fuente de alimentación es la que determina la polaridad de cada uno de los elementos. En este caso, el positivo de la fuente determina que en el lado izquierdo de la resistencia va a haber un más, un positivo, en el lado derecho un menos, en el lado superior del capacitor más, y finalmente negativo en la parte inferior. ¿Ok? Y la corriente fluye por el sentido convencional, fluye saliendo de positivo y buscando llegar al negativo de la fuente de alimentación. Ese es el sentido de la corriente, de izquierda a derecha, de positivo a negativo. Eso cuando el interruptor está en el punto A. Ahora me piden, conecta o desconecta el interruptor del punto A, conéctalo en el punto B y verifica qué es lo que va a suceder. Muy bien, pues vamos a empezar con el análisis. Primer punto, tengo que analizar mi circuito en el tiempo t menor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Antes de hacer cualquier cambio, tengo que analizar mi circuito. Antes de accionar el interruptor, tengo que analizar el circuito. Y en este caso estaría obteniendo condiciones iniciales. ¿Qué sucede? Pues considerando el enunciado anterior, voy a decir que el voltaje del capacitor en el tiempo t menor a 0 para este nuevo análisis es igual al voltaje de entrada. Tengo una condición inicial, a diferencia del análisis anterior. En el análisis anterior partíamos de que el voltaje del capacitor era igual a 0, no habían condiciones iniciales. Aquí sí hay condiciones iniciales y es que idealmente el voltaje del capacitor ya llegó al voltaje de entrada. Ahora bien, ¿qué pasa con la resistencia? Si decimos que el voltaje del capacitor es igual al voltaje de entrada, la diferencia de potencial en las terminales de la resistencia es igual a 0. Entonces diremos que el voltaje en la resistencia es igual a 0. ¿Ok? Y si el voltaje de la resistencia es igual a 0, pues vamos a decir que por ley de Ohm podríamos aseverar que la corriente del circuito es igual a 0. Una vez que el voltaje del capacitor alcanza el valor de la entrada, ya no hay flujo de corriente. Es un circuito abierto. Pudiéramos comentar que se estaría abriendo este circuito porque la tensión en los extremos de esta resistencia es igual. No hay diferencia de potencial, no hay flujo de corriente y esas son las condiciones que podríamos determinar en el análisis t menor a 0. Y aquí nuevamente repito, vean la polaridad de la resistencia más menos y la polaridad del capacitor que la definió la fuente de alimentación.
Ahora bien, vamos al siguiente punto. Segundo punto, análisis en tiempo t igual con 0. En el preciso instante en que se acciona el interruptor. Bien, pues si cambio de posición el interruptor y lo conecto en el punto A, lo que voy a ver es de que la fuente queda desconectada, como se muestra en la figura. E incluso voy a hacer un circuito equivalente en donde ya definitivamente no la considero. Ahora, ¿qué sucede? Únicamente queda un circuito serie en el cual están conectados capacitor y resistencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué puedo observar de inicio? Algo importante que debo de observar en este punto es de que como ya está fuera la fuente de alimentación, ahora quedó el capacitor fungiendo como una fuente de alimentación porque entre sus terminales hay un voltaje o una tensión. Ahora este capacitor va a ser el que determinará la corriente del circuito, que como vemos, por el sentido convencional, sale la corriente de positivo y busca llegar y regresar por el negativo, pero ahora invirtió su sentido. Al invertir el sentido también vemos que la polaridad de la resistencia cambió. Ahora el positivo está del lado derecho y el negativo está del lado izquierdo. Bien, una vez que hicimos todas esas observaciones, ¿qué podemos determinar en este segundo punto? Considerando que el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje, vamos a poder asumir que el voltaje del capacitor en el tiempo t igual con 0 sigue siendo el mismo que un instante antes. Y un instante antes, ¿cuánto valía? Pues voltaje de entrada. Entonces, el voltaje en el capacitor no se modifica, porque es un elemento que se opone a los cambios de tensión o de voltaje. Ahora bien, ¿qué pasa en la resistencia? Hace un instante el voltaje en la resistencia era igual a 0. Al cambiar el interruptor, inmediatamente entre las terminales de la resistencia aparece el voltaje del capacitor, que en este caso sería negativo, por lo comentado anteriormente, porque se invirtió la polaridad del voltaje en las terminales de la resistencia con respecto al análisis que hicimos anteriormente. Entonces diremos que el voltaje en la resistencia es menos el voltaje del capacitor, o lo que es lo mismo, menos voltaje de entrada. Y por ley de Ohm podemos decir que la corriente en el tiempo t igual con 0 es voltaje en la resistencia sobre la resistencia, lo que me permite obtener menos voltaje de entrada sobre resistencia. Un menos que implica que la corriente cambió de sentido con respecto a el punto anterior. Bien, es todo lo que puedo obtener en el punto 2. Ahora vamos a ir al punto número 3. Análisis en tiempo t mayor a 0. Después de haber accionado el interruptor. Y en este caso, pues como lo hicimos anteriormente, voy a analizar mi circuito aplicando ley de Kirchhoff o Kirchhoff de voltaje, al ser un circuito serie. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje, tenemos que nosotros inicialmente consideramos una expresión voltaje de entrada es igual a voltaje en R más BC. Pudiéramos asumir que como ya no está la fuente, quedaría voltaje en R más BC. Y sabiendo que por ley de Ohm el voltaje en R es igual a R por I, la expresión anterior podría quedar como R por corriente en la resistencia más voltaje en el capacitor es igual con 0. Es exactamente lo que tenemos acá arriba, pero reordenamos, el 0 lo pasamos del lado derecho y sustituimos voltaje en R por ley de Ohm. Ahora, sabemos que en un capacitor la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso ya lo sabemos. Y también sabemos que en un circuito serie, pues la corriente es la misma en todos los elementos, por lo que yo puedo decir que la corriente en R es igual a la corriente en C. Por lo tanto, al sustituir en 2 en la expresión anterior, me queda que yo puedo sustituir la corriente del capacitor en la IR, porque es un circuito serie y es la misma corriente. Entonces me quedaría R por I
que sería C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más voltaje del capacitor. Y ahí tengo mi expresión número 3. Ahora, para dejar el coeficiente de la derivada como unitario, vamos a dividir toda la expresión 3 sobre 1 en RC. De manera que me quedaría derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 en RC por BC igual a 0. Y ahí obtenemos nuestra expresión número 4. ¿Qué podemos decir de esa expresión? Es una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Al ser homogénea se facilita porque nada más tiene una solución y la podríamos en este caso resolver aplicando separación de variables. O como lo comenté en otro momento, ustedes pueden aplicar algún método de solución que conozcan, por ejemplo Laplace, que se simplifica más el análisis. En este caso yo voy a aplicar separación de variables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es muy sencillo, tengo que agrupar variables de un tipo de un lado de la igualdad y las restantes variables del otro lado. Y vamos a ver qué sucede. Aquí lo único que hice fue pasar el 1 en RC por BC del otro lado del signo. Estaba igualada a 0 la expresión, entonces lo que hice únicamente fue pasar 1 en RC por BC del otro lado de la igualdad. Ahora, ¿cuáles son mis variables semejantes? Pues tengo diferencial del voltaje del capacitor y voltaje del capacitor. Esas las podría agrupar de un lado y las restantes del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, del lado izquierdo voy a dejar derivada del voltaje del capacitor. Este voltaje de la derecha, para pasar del lado izquierdo, pasaría dividiendo, porque aquí está multiplicando, entonces pasaría sobre BC. Y esta diferencial del tiempo la voy a pasar del lado derecho multiplicando, porque del lado izquierdo está dividiendo. Me quedaría igual a menos 1 en RC por DT. Y ahí tengo mi expresión número 5. Ahora, para quitar la diferencial de ambos extremos de la igualdad, voy a integrar ambos términos. Del lado izquierdo estamos integrando con respecto a la derivada del voltaje del capacitor y del lado derecho estamos integrando con respecto al tiempo. Del lado izquierdo es una expresión o es una integral logarítmica. En este caso, la integral de la derivada del voltaje del capacitor sobre BC es igual a el logaritmo natural de BC. Del lado derecho tendríamos que 1 en RC es una constante que la podemos sacar de la integral y nada más quedaría integral de la diferencial del tiempo, lo que me daría igual a t menos 1 en RC por t más una constante de integración que agrupa la constante del lado derecho y la constante del lado izquierdo. Pude haber puesto K1 más K2, en este caso las agrupamos como una constante. Ahora, ¿cuál es mi incógnita en esta expresión? Pues el voltaje del capacitor. ¿Cómo lo podemos despejar? Pues aplicando la exponencial. Aplicando la exponencial en ambos términos, tendríamos que la exponencial del logaritmo natural es igual a la exponencial de menos 1 en RC por t más k. Eso me quedaría como BC. Al aplicar la exponencial que es inversa al logaritmo, me quedaría BC igual a la exponencial de menos 1 en RC por t más k. Ahora, por propiedad de los exponentes, e a la menos 1 en RC por t es igual, o sea, esta suma, el argumento de la exponencial es una suma, la cual la puedo representar como e a la menos 1 en RC por t por e a la k. Y e a la k, o la exponencial de una constante, pues me va a dar otra constante que la voy a diferenciar de la primera y que la voy a llamar lambda, en este caso. Por lo tanto, ya terminé y tengo que el voltaje en el capacitor es igual a lambda por e a la menos 1 en RC por t. Y ahí está mi expresión número 6. Y aquí les pregunto, ya terminé, ya está lista mi expresión, ya puedo obtener valores de voltaje en el capacitor. La resistencia ya la conozco, el capacitor ya lo conozco, son valores que van a estar presentes en mi circuito eléctrico. El tiempo es el tiempo en el cual quiero obtener el valor del capacitor. ¿Qué me falta? Me falta determinar lambda. ¿Cómo determinamos esa constante lambda? La determinamos de la siguiente forma. Para calcular lambda,
procedemos a evaluar la expresión 6 anterior en un tiempo conocido. Vamos a evaluar esa expresión en un tiempo conocido y les pregunto, ¿en qué tiempo conocemos el valor del capacitor? Pues si recordamos, hace un momento dijimos que el voltaje del capacitor en el tiempo t igual con 0 es igual a VI, a la condición inicial. Ahora bien, si yo sustituyo esto en 6, tendríamos lo siguiente. Lambda E a la menos 1 en RC por T, que en este caso el tiempo es 0, me debe de dar como valor resultante VI, como lo dicta la expresión anterior. Y 0 multiplicado por 1 en RC me va a dar 0, entonces E a la 0 como tal me va a dar un 1. Me quedaría únicamente lambda es igual a VI. Y ya así de fácil ya obtengo o determino el valor de mi constante lambda. Al sustituir lambda en 6 tendríamos finalmente que el voltaje del capacitor es igual a VI por la exponencial de menos 1 en RC por T. Muy bien, pues ya tenemos voltaje del capacitor. Ahora procedo a determinar las restantes, que sería voltaje en la resistencia. Sería sencillo, ya sabemos que voltaje en la resistencia es menos el voltaje del capacitor, por lo que me quedaría voltaje en R es igual a menos VI E a la menos 1 en RC por T. Y si ya conocemos el voltaje en la resistencia, podremos aplicar ley de Ohm y determinar la corriente del circuito. De manera que la corriente del circuito es igual a menos esto de acá arriba sobre R, menos VI sobre R por E a la menos 1 en RC por T. Y aquí tengo finalmente mis expresiones 8 y 9. Y esas expresiones quedan resumidas finalmente en este recuadro. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ya tengo mis tres expresiones. Ahora necesito ver cómo se comporta cada una de esas variables, el voltaje del capacitor, el voltaje en la resistencia y la corriente. Vamos a darle valores al tiempo, a t, y vamos a determinar puntos en donde podamos graficar voltaje en C, voltaje en R y la corriente. De manera que formaremos una tabla, como se muestra en esta imagen. Aquí están los valores que estoy proponiendo: 0, 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3, 4, 5 y doy un brinco hasta 10. Y en el tiempo t igual con 0, ¿cuál va a ser el voltaje? Pues sin hacer ningún cálculo, tiene que ser, según el análisis que hice, en tiempo t igual con 0 va a ser igual al voltaje de la fuente, que serían 12 volts. Aquí no lo escribí, lo menciono, estamos considerando los mismos valores del análisis anterior. ¿Qué valores teníamos? Voltaje de entrada igual a 12 volts, resistencia de 1 kilo ohm y el capacitor es de 1 microfaradio. ¿Ok? 1 kilo ohm es 1 por 10 a la 3, 1 microfaradio es 1 por 10 a la menos 6. Ahora bien, entonces, si evaluamos la expresión del voltaje del capacitor en el tiempo t igual con 0, obtendríamos 12 volts. Si evaluamos la expresión del voltaje en R en el tiempo t igual con 0, sería menos el voltaje del capacitor, menos 12 simplemente. Y la corriente sería 12 volts sobre 1 kilo ohm, 12 miliamperes. Ahí está. Ahora, para 1 milisegundo, pues tendríamos que aplicar aquí las expresiones que se muestran acá ya resumidas. Para un milisegundo, perdón, sería 4.41 volts, 2 milisegundos 1.62, 0.59, 0.21, 0.08 y 0.54 milivolts. Y es exactamente lo mismo en la resistencia, pero con valores negativos. ¿Ok? Y la corriente pues también, pero sobre 1 kilo ohm. Y sería 4.41 milis, 1.62 miliamperes, 0.59, 0.21, 0.08 hasta 0.54 microamperes. Bien, ahora, a lo mejor en una tabla pues no es tan gráfico como lo veríamos representado ya en una gráfica, pues lo pudiéramos ver de la siguiente forma. Inicialmente, el voltaje del capacitor parte de un nivel alto, el voltaje de la fuente 12 volts, y el voltaje en la resistencia es menos 12 volts. Conforme transcurre el tiempo, pues el voltaje en el capacitor va disminuyendo
como lo intuíamos, el voltaje del capacitor o el capacitor como tal se va descargando. Y a lo mejor lo que muchas de las veces no se entiende o no se comprende bien, no se visualiza, es que el voltaje en la resistencia es negativo. Y ya explicamos por qué. Hay un cambio de polaridad por un cambio de corriente al haber modificado el circuito. Y la corriente del circuito pues va disminuyendo, disminuyendo y nuevamente se va a hacer cero. ¿Ok? Y con este análisis estamos concluyendo el análisis del circuito RC al haber accionado el interruptor del punto A al punto B. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos validar esto? Pues pudiéramos hacer una implementación, un circuito muy sencillo en el cual conectáramos el circuito que ya analizamos. Una fuente pueden ser 12 volts, 24 volts, 5 volts incluso. Pudiéramos conectar una resistencia, un capacitor y un interruptor que muchas veces se le nombran cola de rata, el cual tiene un común, un normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Al hacer una transición, el abierto se cierra, el cerrado se abre y estaríamos generando esa conmutación como la que vimos en el circuito. Bien, en este caso yo les voy a mostrar alguna evidencia obtenida de Proteus. Y aquí la parte interesante es que capturamos varios ciclos. Por ejemplo, en este punto fue cuando se cargó el capacitor, el análisis que hicimos anteriormente, y ahí verificamos que el voltaje en la resistencia fue de un punto máximo a cero. ¿Ok? Entonces ya llegamos aquí a un estado permanente y al activar o accionar nuevamente el interruptor llegamos al estado que acabamos de analizar, que es se descarga el capacitor, la gráfica en azul es la descarga y la gráfica en amarillo es la gráfica en azul es el voltaje en el capacitor y la gráfica en amarillo es el voltaje en la resistencia. Y vemos que cuando el capacitor se descarga hay un cambio de polaridad en el voltaje de la resistencia y nuevamente llega a cero. ¿Ok? Y si repitiéramos el proceso otra vez, se carga nuevamente. Si conectamos en el punto A el interruptor, el capacitor se va a cargar, llega a un estado permanente, la resistencia nuevamente vuelve a tener un máximo y va disminuyendo hasta que se hace cero. Circuito abierto, corriente prácticamente igual a cero. Cambio a punto B, descargo capacitor, cambia la polaridad de la resistencia y va disminuyendo nuevamente. Y así sucesivamente. Si quiero hacer un zoom de esto, nuevamente lo comento, aquí lo vamos a ver. Condiciones iniciales 0, condiciones iniciales 0, señal de color azul capacitor, acciono en el punto A, voy cargando a mi capacitor hasta que llegó a un valor máximo determinado por la fuente. ¿Qué pasó con la resistencia? Llegó a un punto máximo y fue disminuyendo hasta ser un voltaje cero. ¿Qué pasa después cuando cambio el interruptor? Aquí ya no se alcanzó a ver, pero vemos que el capacitor comienza a descargarse y el voltaje en la resistencia invirtió su voltaje. Aquí en la línea, aquí en el punto que estoy indicando es cero. Entonces de aquí hacia arriba es positivo y vemos que hacia abajo es un negativo. Reitero, esta fue una simulación en Proteus, pero también incluso se puede hacer una implementación y validar este análisis que acabamos de hacer. Aparentemente los resultados son muy simples, pero todo lo que hay detrás de esto pues es bastante interesante y nos permite reafirmar conceptos que aunque ya se tenían que haber tenido presentes, pues a veces se nos llegan a olvidar. Bien, concluimos en el análisis, concluimos que nuestro capacitor es un dispositivo, es un elemento pasivo y dentro de los elementos pasivos está clasificado como un elemento reactivo que almacena energía y en este caso es un dispositivo que se va a oponer a los cambios de tensión, se va a oponer a los cambios de voltaje y pues ya en su momento si lo seguimos mencionando pues ya no tenemos que hacer un análisis tan minucioso, únicamente lo diremos muy rápidamente, pero ya hicimos todo el análisis que nos permite corroborar ese efecto. El capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje o de tensión. Bien, terminamos por esta
En esta clase terminamos y seguimos en otra ocasión. Gracias por su atención.